Mira, este señor que ves aquí, que es Freddy Vivas, que está con nosotros, gracias, Freddy. Gracias por la invitación. Escribió este libro que es Cómo piensan las máquinas, cuyo prólogo, entre otras cosas, está escrito por una máquina. Exacto. Por el chat GPT está escrito el prólogo. ¿Qué es? A ver, lo primero que quiero que me cuentes en el lenguaje más fácil posible. Estamos escuchando hablar, y yo no sé si les pasa a ustedes, yo lo veo mucho en Instagram, es impresionante, empezó a aparecer en todo lo que es Reels, en los shorts de YouTube, empezaron a aparecer cantidad de páginas, de sitios sobre inteligencia artificial, de aplicaciones, de cosas que puedes hacer. ¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué está escrito un prólogo con la inteligencia artificial de este libro? La verdadera razón es que no tenía prologuista. Está perfecto. Esa es la primera razón. Sí. Estaba terminando mi libro y la editora me dijo, bueno, necesitas un prologuista. No tenía a quién preguntarle, le pregunté a un par de personas, nadie me dijo que sí. Entonces yo estaba trabajando, bueno, mi empresa se dedica a crear inteligencia artificial y una de las personas del equipo estaba usando el GPT-2. En aquel momento, hace 2 años fue esto. Sí. Empezamos a probar cómo hacía para generar texto, qué calidad de texto generaba, y la verdad que estaba bastante bien. Y ese prólogo, el prólogo del libro, en teoría es el primer prólogo o la primera parte de un libro creada por una inteligencia artificial del mundo. Y cuando lo creé, la gente no me creía. Me decía, esto lo hiciste vos y se estás diciendo de que lo hizo una máquina. Hoy nos cree todo el mundo, ¿no? Porque esto se popularizó, tal cual decís. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial sería como una simulación de la inteligencia humana. O sea, la inteligencia humana te sirve para resolver problemas cotidianos, cosas cotidianas, como identificar si esta persona es un familiar tuyo, si esto es un gato o un perro, o hacer un cálculo, o hablar o escribir, digamos. Todas esas ramas diferentes de lo que hacemos todo el tiempo como humanos, la inteligencia artificial está de alguna forma desarrollando esas capacidades. Es una rama de las ciencias de la computación y sorprende mucho por esta calidad de generar, por ejemplo, textos o videos o imágenes, y el mundo está hablando de eso. Pero, ¿cómo te genera? Porque yo entiendo, si querés, con estadísticas, con la cargas de datos. Sí. ¿Cómo te genera un texto? Es bastante relacionado a eso. Digamos, la ciencia de la computación le da la capacidad de que sea un software o una máquina que sea inteligente, digamos, ¿no? Después habría que discutir qué es inteligencia, pero podríamos decir que la forma que genera texto es como algo parecido a tu teléfono cuando escribís y te completa frases, ¿no? Que busca la frase que mejor correspondería a eso que vos hacés, e incluso aprende de tu forma de escribir, ¿no? Aprende del pasado para predecir mejor el futuro, podríamos decir. Yo no estaría consiguiendo mi teléfono, me repite errores sistemáticos. A veces pasa, sí. Estamos hablando de esto, un modelo superior de entrenamiento, por eso le dicen grandes modelos preentrenados de generación de texto. El chat GPT es el más poderoso del mundo. Imagínate que tiene toda la información de toda la Wikipedia, de toda la internet, billones. Es Microsoft, ¿no? Es de ellos la empresa. OpenAI es una plataforma. Ahora están saliendo varios. Bueno, sobre eso te quería preguntar. ¿No? Tengo muchas preguntas para hacerte, pero una es esta maratón que está habiendo entre grandes empresas. Google intentó lanzar su chat la semana pasada, tuvo un gran error y las acciones de Google se desplomaron. Sí, es tremendo. Cada vez vamos a ver esta guerra por... Yo lo comparo más que con una guerra... Nosotros no vamos a participar, vamos a observar. Vamos a dejarlo pasar. Pero también nos va a afectar, entonces está bueno saber para mí. Yo más que con una guerra me gusta compararlo con la carrera espacial, que fue en los 60, ¿no? Como todo el mundo tratando de llegar y explorar el espacio. Esto es lo mismo, es las grandes empresas del mundo tratando de desarrollar las inteligencias artificiales más poderosas. Y esto es solo una pequeña cosa. Pensemos que la inteligencia artificial permite no solo generar texto o imágenes o video, canciones, como ya lo está haciendo. Yo a veces lo pruebo y le pedís que te escriba una letra al estilo tal cantante y te la genera. Es excelente. Le decís, generame los acordes y te genera los acordes. ¿Suena peligroso? Sí, podríamos debatirlo. Sí, no sé si es peligroso o no. ¿No te puede reemplazar esa máquina vos mañana? A mí, no sé. Seguramente hay cosas que sí. A mí como persona no, porque soy más que un trabajo, ¿no? Somos todos más que un trabajo. Bueno, hoy el mejor ajedrecista del mundo fue una máquina. Lo contamos acá. Un juez en Colombia le preguntó al ChatGPT cómo resolver una sentencia y resolvió de acuerdo a lo que le explicó el ChatGPT, que le dio una respuesta totalmente compatible con lo que le podría decir un jurista. Claro. Ahora, el punto es hasta dónde. Sí, y además, tal cual lo que decís, compatible, o sea, es una respuesta buena, no es una respuesta superlativa.
digamos, ¿no? Si vos ves un texto, por ejemplo, hace poco hablaba con una periodista economista y me decía, yo le pedí información sobre la inflación y le pedí una opinión sobre tal tema, y yo lo leí y era algo muy básico, me decía. Y es real, cuando vos lees algo de lo que vos sabés mucho, te parece básico lo que genera, porque en realidad es eso, es como que sabe de todo el mundo, pero de una forma muy básica, no es profunda. No puedes, si vos le pedís hacerme un texto sobre la cultura argentina, ¿no? Te va a hacer datos históricos y la información que está en Wikipedia, y va a ponerle un poco de onda, pero no va a poder hacerlo como lo podría hacer un escritor que creció acá en Argentina, ¿no? La gente escucha decir un ChatGPT, ¿qué es? ChatGPT, bueno, la inteligencia artificial está de OpenAI, que es una plataforma que está Microsoft, que está Elon Musk, creó GPT hace varios años. Después vino GPT-2, GPT-3, y es como una capacidad de generar contenido sintético, se le llama. Texto artificial, por ejemplo. Y el chat de GPT es como la interfaz con las personas. Las personas ahora lo pueden probar. Gratis, podés entrar y usarlo y probar. Sí, ingresen, desde el control háganlo si quieren. Ingresen a GPT, al chat GPT, y hacer una pregunta. O sea, le decirle que te escriba, claro, que te escriba un poema del Día de los Enamorados. Puedes decir, escribime, claro, un poema con estas 3 palabras. Claro. Sí, poner lo que quieras y después léelo. Sí. Esa forma de interactuar con la inteligencia artificial incluso va a convertirse medio en nuestro trabajo cotidiano, me parece. O sea, cotidianamente vamos a interactuar con la inteligencia artificial. Claro, ahora, ¿qué usos vos le ves a la inteligencia artificial más próximos? Bueno, hay millones, y de hecho está interviniendo en todos los ámbitos. O sea, fuera del chat GPT, hablando en general de la inteligencia artificial, hay otras ramas. Por ejemplo, hay una que se llama Computer Vision o visión artificial, que sería como las máquinas ven, digamos, ¿no? Imagínate cuando vos usás tu cara para desbloquear tu teléfono para hacer una transacción, vos quieras agarrar, entres a la aplicación del banco y digas transferile a tanto dinero. Te mira la cara, te escucha la voz, te identifica que sos vos. Todo eso es inteligencia artificial, le puedes decir transferile 1000 pesos. Bueno, automáticamente se lo manda. Y esa misma tecnología se está usando, por ejemplo, para identificar una lesión, la gravedad de una lesión, si tenés una mancha en la piel, digamos, eso qué tan importante sea para que vos vayas al médico o no. Ahora, o sea, miles de usos en la misma tecnología. Todo eso depende de la base de datos que vos lo puedas incorporar. Sí, estos modelos están preentrenados, se le dicen. Por ejemplo, el ChatGPT está preentrenado con toda esa data de textos del mundo. Entonces, no es que vos lo entrenás específicamente para que aprenda a hablar un idioma o lo entrenás para que hable sobre economía o ciencia, lo que sea, sino que ya está preentrenado en todo. O sea, lo que creo que va a pasar en el futuro es que va a haber inteligencia artificial cada vez con más capacidad como de nacimiento. Bueno, y sobre eso, y uniendo también la pregunta que te hacía Carlos, ¿qué riesgos hay de que nos empiece a superar? Hoy entiendo que ya el mejor jugador del mundo de ajedrez es una máquina. Sí. Entonces, ¿ahí cómo es el trato que tenemos que tener nosotros? Claro, la inteligencia artificial vino como consiguiendo hitos, superándose. El Go, que es uno de los juegos más complicados del mundo, una máquina ya lo pudo superar. Es razonable, porque son juegos matemáticos. Exacto. Eso es razonable. Totalmente. Si vos tenés mucha capacidad de generación de cálculos y de resolución, podés llegar a superar a la mente humana en términos de rapidez. Sí. Ahora, eso es exacto. Exacto. Cuando no hay cálculos matemáticos, cuando no es exacto. Es que ahí está la cuestión para mí. Por eso Alan Turing, que es como el padre de la computación y de la inteligencia artificial, hace más de 50 años dijo, si podemos crear máquinas que piensen, ¿cuánto vamos a entender más sobre el humano y cómo piensa el humano? Y creo que esto nos viene a hacer un planteo de qué somos como humanos. Nos viene a traer esta pregunta. ¿Qué somos? ¿Una inteligencia matemática y lógica nada más? No, hay otras inteligencias. Vos lo ves jugar a Messi y te das cuenta que tiene inteligencias que una máquina nunca va a poder tener, probablemente. ¿Eso es así? Es decir, ¿la inteligencia artificial hoy no llegó a tener inteligencia emocional? No, no tiene, para nada. Inteligencia emocional, inteligencia motriz, kinestésica, como otras inteligencias que existen. Lo que pasa es que para nosotros estamos acostumbrados a pensar la inteligencia como la capacidad de comunicar y de calcular. Entonces, en ese sentido, si queremos compararnos con la potencia de cálculo, no tenemos chance. O sea, la inteligencia artificial es razonable. Va a ser más rápida, más precisa, más barata que los humanos. Está bien eso. Sí, eso va a ser así. Entonces, cuando vos quieras, tenés millones de placas de estudios médicos. ¿Vas a querer que lo haga un humano que tiene menos precisión, que tiene más posibilidad de equivocarse, que es más caro haciendo ese trabajo y va a tardar más? ¿Pero puede operar una máquina?
¿Puede operar una máquina? No, por eso, cuando vos me decís vamos a ser reemplazables, tu rol tiene un montón de tareas por día. Un médico tiene cientos de tareas por día. Una de esas tareas probablemente la haga una máquina. Y la haga más rápido y más barato y más eficiente que un médico. Ahora, el médico interactuando con el paciente, con la familia. Sí, operando, en una cirugía. Operando. Hoy hay robots operando, pero hay médicos alrededor de esa sala asistiéndolo. No hay, como decía recién Antonio, no existe la capacidad de que una máquina tome una decisión en ese nivel, sino que hay un humano en el medio de tomar esa decisión. Ahora, esto puede ser como una revolución industrial. ¿Por qué te lo digo? Porque te ahorra una cantidad de tiempo, vos decís, en medicina para evaluarte una mancha de la piel. Sí. En mi caso yo programo y desde que está el GPT-3 tardo la mitad de tiempo porque muchas cosas que tenía que googlear me las resuelve el chat. Y así en distintas disciplinas. Nos ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Sí, de hecho es una revolución. Es una revolución, la cuarta revolución industrial, es la que le dicen, ¿no? Que está más relacionado a la economía del conocimiento. Donde está la inteligencia artificial, donde está el diseño gráfico, donde está el diseño multimedia. O sea, todas esas tecnologías o estas disciplinas que se apalancan en el conocimiento son la cuarta revolución industrial. Y la inteligencia artificial liderando todo eso. Sí, un Cortana, Siri, Alexa, ¿es inteligencia artificial? Sí, es inteligencia artificial, pero no parecen tan buenas. Exacto, te iba a decir, a mí me da la sensación de que ChatGPT, por ejemplo, hace un esfuerzo por entenderte mejor. Sí. Y darte como un nivel de respuesta que te escucha un poco y reacciona en función a lo que vos le decís. Por ejemplo, le decís, escribí una nota sobre el Día de los Enamorados. Te escribe algo y le decís, bueno, pero adaptalo a Argentina. Bueno, pero mejor hacelo sobre el Día del Estudiante. Explícamelo como si fuera un nene de 10 años, ¿no? Eso hay varios ejemplos de eso. Por eso me gusta porque es como colaborativo, o sea, propone que el conocimiento final que vos generes lo hayas construido junto a la inteligencia artificial. Siri, Alexa y todos esos todo eso todo eso es escrito. Todo eso es escrito por ahora. Por eso, por ahora. Sí. Pero todas las secretarias virtuales, como le dicen primero a Siri, Cortana, Alexa, la de Google, que nunca me acuerdo cómo se llama. Ok Google. Ok Google. Sí. Ahí seguramente la activamos un montón de personas en la casa. Se lo tienen, sí, se lo tienen habilitado. Hay mucha gente que ni lo tiene habilitado. Sí, claro. Pero son muy básicos al lado de lo que estamos viendo. Mirá, funcionan así. Y ahí sí tenés un ida y vuelta tarda mucho en adaptarte o en adoptar palabras tuyas, sumarlas. Sí, prácticamente no lo hace, no lo hacen casi. Prácticamente no. La inteligencia está entrenada, imagínate, en la nube de cada una de esas empresas. Está entrenada con identificar voces, con identificar palabras, todo. Pero no se adapta, no tiene la capacidad de aprendizaje de máquina, que se llama Machine Learning ese concepto, que sí lo tienen otras inteligencias artificiales. Estos Siri y todos esos son un intérprete de la voz, del lenguaje natural que nosotros tenemos, son muy poderosos. ¿Podrían tener capacidad de aprender? Podrían tener, pero sería mucho más peligroso. Porque bueno, pero eso es lo que va a venir, ¿eh? Seguramente que sí. Sin duda. Seguramente que sí. Pero hay que tener, como tienen estos ChatGPT, tiene humanos. Tiene humanos curando las salidas de los textos. Claro. O sea, hay un montón de humanos. Ahora está desarrollándose GPT-4. El ChatGPT está basado en GPT-3. El 4, que obviamente va a tener más datos, más poder y más todo, yo conozco personas que están contratadas por esta empresa que están revisando salidas todo el tiempo y como curándolas para que mantengan, digamos... pero cada una de esas curaciones ya queda incorporado el chat. Exacto. Claro. Como que lo ayudan a entrenarse, digamos. Yo el otro día llamé por teléfono a una empresa para hacer un reclamo y creo que es el mal uso también a veces. Y me atendió alguien virtual. Sí. Y fue un caos. No me reconocía nada, no entendía nada de lo que yo... Me tuvieron media hora con hasta que me entendió que yo quería hablar con un asistente, con alguien que me atendía, a un humano. No me daba la chance ni siquiera de marcar un botón. Cada vez menos. Y una empresa muy importante, ¿eh? Sí. O sea, yo decía, quiero hablar con un responsable, quiero hablar con atención al cliente, tengo un problema de administración. Me decía, ¿cuál es su problema? No llego a identificar, no comprendo. Entonces, en un momento digo, ¿qué hago? Porque aparte no tenía opción. Estoy con mi teléfono, estoy llamando, quiero hacer un reclamo y esta gente me pone a mí un robot que no sabe... aparte, a ver, entiendo que quiero hablar con atención al cliente, es fácil, ¿no? La respuesta que tiene que dar de otro lado. Bueno, en teoría no debería estar pasando tanto. Yo tuve la oportunidad también de interactuar con ese tipo de inteligencia artificial. Pero sí, obvio. Yo creo que si bien son tecnologías maduras, pensemos que la inteligencia artificial aplicada a empresas no tiene más de 10 años. Como mucho. Digo que es raro porque generalmente ponen en producción algo de cara al cliente cuando ya está maduro, ¿no? Puede haber, por supuesto, errores, pero también, por otro lado, hay empresas en el mundo que están testeando esto, por ejemplo, interactuando con ancianos.
y que pasó muchos ancianos que dicen... me cansan a mí, así que imagínate que un poco más grande, ¿no? Es sorprendente que muchos ancianos, por ejemplo, pasó que dijeran, che, eran atendidos por inteligencia artificial, cuando los pasaban con un humano, decían, pasame con la persona anterior que me entendió mejor. Hay casos de eso, ¿no? Donde hay personas que se confunden con la inteligencia artificial, y de hecho esto no es nuevo, pasó en otro tipo de experiencias, y hay, por ejemplo, inteligencia artificial de reconocimiento de voz que se usa para atender personas al borde del suicidio, ¿no? Donde incluso se comprueba que se pueden abrir más a contar experiencias porque no se sienten juzgados. Hay algo que no termino de entender yo con esto, porque obviamente vos necesitas dotar de una base de datos muy grande. En el caso de una inteligencia artificial atendiendo a una persona ante un caso de un suicidio donde entra a jugar lo emocional completo, ¿con qué alimentás la inteligencia artificial? Está buenísima la pregunta. Todo ese tipo de plataformas están creadas por expertos en psicología, ¿no? O sea, expertos en entender el comportamiento humano. Y hay, digamos, lo más parecido a tener emociones que tiene la máquina, que obviamente nunca las va a tener, es interpretar, digamos, lo que le pasa al humano. Por ejemplo... Pero yo te llamo, ¿no? Sí. Digo, no sé, me quiero quitar la vida. ¿Cuál es, con qué está alimentada esa máquina para que interprete lo que yo le digo? Y está entrenada con una serie de rutinas, ¿no? Con las mismas rutinas que seguramente tienen los humanos que atienden en esos call centers. Protocolos, scripts, se llaman como guiones de lo que tendrías que ir. Libros también, ¿no? Claro, pueden tener información de millones y millones de libros, pero además entender el tono de voz. O sea, hoy ya se usa el procesamiento del lenguaje natural, que es esta técnica de vibración, ¿no? artificial. ¿Cómo? Por la vibración de la persona que está hablando. Puede ser, claro, por los tonos, si sube y baja, si grita, si no grita, si se le entrecorta la voz. Pueden entender, entre comillas, todas esas cuestiones como para saber cómo orientar la comunicación. Por supuesto, acá estamos hablando de que, por ejemplo, hay países como Japón donde un montón de gente tiene robots de asistencia, ancianos que viven con un robot, que viven solos, y vos decís, ¿estaría bueno que esté un familiar si está enfermo? Sí, por supuesto, pero si no tienen a nadie, hoy pensemos que en Europa hay casi la misma cantidad de gente viviendo sola que viviendo en familia. Entonces, eso nunca pasó en la historia de la humanidad. Entonces, eso explica un poco también por qué estos usos, como por ejemplo los robots de compañía. Todo esto es la inteligencia artificial respondiendo a pedidos y hasta órdenes de personas. ¿Crees que hay que dar el paso de permitir a la inteligencia artificial tomar decisiones sobre la vida de las personas o es algo que eso no habría que hacer? Eso no debería pasar nunca. De hecho, hay un concepto que se llama human in the loop, o como humano entre la decisión y la inteligencia artificial, que es el humano tomando una decisión. Imagínate que en las guerras se habló de todo esto, ¿no? Drones que pueden identificar la cara de una persona y atacar. Sin que intervenga la decisión de una persona. Sería muy peligroso. Y no solo en el caso de la guerra, por supuesto que es un extremo, pero en el caso también de una operación, como hablábamos recién, o en el caso de un director de un colegio que pueda entender cuáles son los alumnos con más probabilidad de abandonar, por ejemplo. Eso es algo que se usa en el mundo. Entonces, ¿es la inteligencia artificial la que tiene que tomar la decisión con ese alumno? ¿O es el director o la gente que está a cargo de educación que tiene que llamar por teléfono a los padres y hacer una reunión? O sea, yo creo que lo recomendable va a ser eso siempre. La inteligencia artificial procesa millones de datos y te ayuda a tomar una mejor decisión. Ese sería el camino, digamos. No, ¿cómo cambia la educación teniendo en cuenta esto? Ya debería ser una materia del colegio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y de hecho, con ChatGPT, pensemos que en Nueva York, por ejemplo, hay universidades que ya prohibieron ChatGPT. Bueno, es que no es para menos. que te hace la mitad de las tareas. También hay muchos problemas laborales. Hay empresas periodísticas controlando que los periodistas no escriban las notas con ChatGPT. Es que esto va a ser lo que en su momento fue Wikipedia. Ahora empieza a ser ChatGPT. No, pero Wikipedia era peligroso porque cualquiera podía ingresar y cargar datos. Sí, relativo. Ahora ya no, pero en su momento se distorsionó información sensible. Mucha gente de entrada era la única fuente de información y te escribían lo que salía. Con ChatGPT puede pasar lo mismo. Antonio, hoy le pedimos a ChatGPT, está en el grupo, que escriba un poema para el Día de los Enamorados con las palabras BDA programa. Ahora lo podemos mostrar. Buenísimo. A ver. Sí. Ahí está. Ahí está, a ver, mira. Ahí está, escribir un poema breve para el Día de los Enamorados con las palabras BDA programa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Uno le puede dar la orden que quiera. ¿Lo leyeron? El amor siempre encuentra su camino y en el Día de los Enamorados hasta Cristina Kirchner y Alberto Fernández se dejan llevar por el programa BDA. Buenísimo. Sí, respecto a educación pasa esto, que la gente no sabe qué hacer.
en realidad tiene mucho sentido. Hace poco leí una nota en Europa, en España, que decía, una directiva decía, no sé cómo vamos a encarar esto. Es muy nuevo y hay que ver cómo se usa a favor, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, un prólogo hecho, ¿no? Vamos a educación, colegio, redacción, tema la vaca. Entonces, un chico ingresa ChatGPT y le dice al chat, escribime una redacción, un texto de tantas palabras, tema la vaca. El de al lado hace lo mismo. Va a dar una cosa diferente. Va a dar una cosa, ¿por qué? Porque así funciona esta tecnología. O sea, funciona con millones y millones de datos, entonces las variables de combinación son casi infinitas, ¿no? Incluso también lo que importa mucho, como veíamos en el texto recién, es el prompteo, se dice. O sea, las palabras clave que uno le da para generar ese texto. De hecho, las personas que mejor le doy las mismas palabras. Yo me pongo de acuerdo y le doy las mismas palabras. Van a ser cosas diferentes. Y de hecho, ya hace poco estaba en una universidad charlando con los directivos y hablábamos de esto y están todos muy preocupados, obviamente. Y decían, bueno, pero ¿cómo sabemos las fuentes en las que se basó para hacer? Bueno, ya hay tecnologías para detectar el fraude en ese tipo de herramientas. No en ChatGPT, pero sí para otras. ¿Cómo sabes un docente, cómo sabe que el alumno es el que lo escribió y lo pensó y no fue un chat? Hay herramientas de inteligencia artificial que se están testeando eso. Lo mismo pasa con todo tipo de pornografía. Yo soy docente. La herramienta de saber. Pido un tema. Ese es el punto. Pasa que hoy llegó mucho. Hoy el ChatGPT ya está a disposición. Claro. Hasta que al docente le llegue 100 millones de usuarios nuevos la todos clave para mí los está en qué le pedís que haga al alumno. Hoy me parece que el alumno no tiene que saber retener datos. Pero vos tenés que saber redactar. Pero vos tenés que saber redactar. Y bueno, está bien, pero si vos se lo pedís pero si vos se lo pedís al chat, te lo mirá, redactó un prólogo. Es importantísimo aprender a redactar. Bueno, quizás las clases hay que usarlas para que redacten. Ahí hay que ver, para mí, el método de enseñanza. Pero en la universidad, yo me recibí el año pasado y todavía nos hacían retener datos de memoria, que eso no tiene ningún sentido. Mirá, yo creo que el punto es darle esta misma herramienta a los docentes. O sea, es lo que vos decís. El acceso está ahí. Vos podés entrar y es gratis, de hecho. Ahora, hay universidades ya en el mundo que están usando los docentes, ChatGPT. Yo en una universidad donde trabajo, vamos a hacer un taller dentro de poco, de pensar entre todos los docentes cómo hacer para usarla para mejorar la educación. O sea, tenés que adaptarte. Exacto. Aparte de lo que yo charlaba con otra universidad el otro día es, el mercado usa esto. Una persona que sale hoy a los 18 años del colegio no va a ir a agarrar un papel y a trabajar. Va a usar una máquina y va a usar las herramientas que le ayuden a acelerar su trabajo. Entonces, no podés educar a las personas en las habilidades de hace 30 años. Claro. Ese es el punto. Pero por supuesto hay cuestiones fundamentales, ¿no? La matemática te ayuda a pensar, escribir te ayuda a mejorar tu forma de comunicar. Eso hay que seguir haciendo, por supuesto. Freddy, una última pregunta. ¿Y en Argentina? En Argentina, bueno, medio como la historia de siempre, hay grandes talentos, hay grandes empresas que están triunfando en el mundo, hay empresas de seguridad informática que se usan en todo el mundo, que se crearon acá en Argentina, se exporta talento a todo el mundo. Yo creo que, un poco conectando con el tema de educación, yo trabajo en esto hace 22 años, en tecnología, ¿no? Y en temas de datos hace 10, 12. Y hace 20 años se viene diciendo de incorporar fuertemente programación, fuertemente pensamiento computacional, que sería entender la lógica, o no digo inteligencia artificial, estoy yendo más para atrás. Hace 20 años que se viene diciendo de hacer eso seriamente. No se hace nada. Yo no veo, no estoy involucrado en educación a niños, sino más bien adultos, pero no lo veo como algo que está, como un programa más completo, ¿no? Donde los docentes lo usen todos los días, donde haya material para hacer las prácticas. Creo que ese es un gran desafío, más que nada, y una oportunidad gigante, porque pensemos que todas las profesiones dedicadas a la tecnología tienen pleno empleo. Entonces vos ves gente de 18, 19 años buscando trabajo, y por otro lado yo veo un montón de empresas del mundo diciendo no hay talento, no hay gente para contratar. Chicos, hoy en la primaria y secundaria muchos no tienen teléfono y algunos no tienen internet siquiera. Bueno, entonces, ¿cómo haces para aplicarlo? No saben aprender a leer y escribir. Bueno, te diría que es mucho más complicado. Claro, porque perdón, me un paso más igual yo creo que, porque le podemos caer en el 40% de pobreza, yo creo que justamente el no dar pelota a todo esto es lo que después te genera esto, 40% de pobreza, que no sepan leer y escribir. Depende de qué sociedad quieras también. Claro. Bueno, sí, no, y además, yo te digo, o sea, podés tener un teléfono y no saber usarlo. Puedes tener un teléfono y usarlo para ver TikTok, que todo bien con TikTok y todo eso, pero entender un poco cómo funciona atrás la cosa, entender que vos podés ser un creador de herramientas tecnológicas, aprendiendo y divirtiéndose, porque encima es divertido, no es que
Falta alguien que nos enseñe, ¿no? O que sí, enseñe a los chicos. O despertar la curiosidad, creo que también pasa por ahí, ¿no? Yo tuve la suerte de muy chico, a los 12 años, no sé, encontré revistas, encontré cosas que me despertaron la curiosidad y dije, quiero hacer esto toda la vida. Quizás pasa también por ese lado, mostrarlo como una oportunidad. Hay gente que pueda hacer un camino y cambiar su vida a través de esto.